En la Edad Media, la Iglesia Católica comenzó a ascender y de a poco fue adquiriendo poder político, social y cultural, llegando así a ser la institución con la mayor influencia en el mundo medieval y a ser protagonista de este. Este despegue, junto con la supremacía de la Iglesia, tuvo su origen en el Concilio de Nicea, donde se estableció que toda persona que sostuviera la herejía sería castigada por la justicia divina y después por la pena que llevaba inherente el cumplimiento del mandato de la Iglesia Católica, mandato que según la Iglesia provenía de la voluntad de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el Imperio Romano se aliase con el cristianismo? ¿Cómo es posible que los primados de la Iglesia obedeciesen a un poder terrenal congregándose en un concilio convocado por un emperador pagano? Es que Constantino colmó de privilegios a las autoridades eclesiásticas cristianas y elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándoles en ocasiones tareas más propias de funcionarios civiles que de pastores de la Iglesia de Cristo. A cambio, él no cesó entrometerse en las cuestiones de la Iglesia. Las nefastas consecuencias de este conturbernio prevalecieron en la Edad Media en esta relación de poder Estado-Iglesia. Más tarde se decretaría el Edicto de Tesalónica, donde la religión católica se convertiría en la religión oficial de todo el imperio, obteniendo a la Iglesia gran importancia cultural y social. Poco a poco se fue entregando mayor importancia y poder a la Iglesia, adquiriendo el Papa el poder, quien se convirtió en el representante de Dios en la tierra. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica fue organizada en torno a una estructurada jerarquía con el Papa como indiscutida cúspide. Constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa occidental. El papado no solo ejerció un control directo sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, sino que además lo tuvo sobre toda Europa gracias a la diplomacia y a la administración de justicia, en este caso mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos. Además, las órdenes monásticas crecieron y prosperaron, participando de lleno en la vida secular. Los antiguos monasterios benedictinos se imbricaron en la red de alianzas feudales. Los miembros de las nuevas órdenes monásticas, como los cistercienses, desecaron zonas pantanosas y limpiaron bosques. Otras, como los franciscanos, entregaron voluntariamente a la pobreza, pronto empezaron a participar en la renacida vida urbana. La Iglesia ya no se veía más como una ciudad espiritual en el exilio terrenal, sino como el centro de la existencia. La espiritualidad alto medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. La Iglesia justificaba su injerencia en la vida política basándose en el principio de que el poder del Papa procedía directamente de Dios y que en base del mandato del Evangelio, el papado tenía atribuciones para decidir tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Esto se traducía en el ámbito político en un principio teocrático, según el cual el origen de todo poder descendía de Dios a su vicario, el Papa, y de éste a los gobernantes. Este principio descendente del poder constituía el fundamento de la sucesión de los gobernantes al papado, y fue reforzado durante los siglos medievales por una serie de situaciones que fortalecieron la autoridad de la Iglesia en el tiempo. El carácter de religión oficial, el cristianismo, había sentado las bases de la relación entre el papado y el Imperio Romano, relación que se profundizó gracias a los reyes germanos. En el siglo VIII, Pipino el Breve fue proclamado rey de los francos por el Papa Esteban II. En compensación, el rey entregó al papado el territorio donde se establecieron los estados papales, con lo que el Papa se convirtió en jefe de un gobierno terrenal, además de ser un líder espiritual de la cristiandad católica. Otro personaje que ayudó al ascenso de la Iglesia fue su hijo Carlomagno, quien se convirtió en el único señor del reino franco. Carlomagno consiguió reunir bajo su poder a los reinos romano-germánicos, con excepción de España, dominada por los árabes. Así restauró la gran unidad política comparable con el viejo imperio romano. Carlomagno fue uno de los mayores líderes militares de la Edad Media. Como rey, revivió el espíritu político y cultural que había desaparecido con la caída del imperio romano de Occidente. Durante su vida, Carlomagno llegó a ser reconocido por la Santa Sede como su principal protector, ya que cada vez que se conquistaba un nuevo territorio, él se encargaba de evangelizar esa zona. Carlomagno prometió proteger las tierras papales de cualquier invasión
o peligro al que se enfrentaban, las cuales se produjeron en varios lugares de Europa. Él libró duras batallas buscando siempre la unión de los estados papales y, de ser posible, la conexión de nuevos territorios. Junto a Carlomagno, los estados papales pronto se convirtieron en un imperio. Con la asunción de Carlomagno, el día de Navidad del año 800 después de Cristo, como emperador coronado por el Papa León III, y la construcción de un nuevo imperio en Occidente, se estableció un mutuo acuerdo de sendas autoridades entre el Papa y el emperador, transformando a este último en el brazo armado de la Iglesia. A este rey, con todas las aptitudes que poseen los grandes hombres como Julio César o Alejandro el Grande, su intuición seguramente le hizo comprender que, unido con la Iglesia, podría llegar a ser el supremo regidor de los destinos del Imperio de Occidente. Con esto en mente, ayuda primeramente a Adriano I a salir airoso del juicio público que se le abre por hereje, del mismo que sale exonerado. También prevé que, para tener una presencia dentro de la política de esa época y como una barrera de contención con el imperio de Bizancio, le concede territorios que abarcan casi un tercio de Italia, desde la región romañola en el Adriático, cruzando la península hasta la parte de Umbría. De esa forma nacen los estados papales, o los estados de la Iglesia. Con esta propiedad creada específicamente para el Papa, nace un incipiente poder político-militar, por cuanto la fuerza moral no era suficiente para defender los vastos territorios de la Iglesia. Carlomagno, de manera de agradecer a la Iglesia, creó la Cancillería, que era dirigida por un clérigo culto, el cual se encargaba de los asuntos tanto eclesiásticos como civiles. La religión cristiana fue un elemento de integración, de estabilidad y de orden social, que el emperador se encargó de cultivar y proteger. El emperador se encargó de proteger los monasterios y expandir la fe cristiana al norte de Europa. La cristiandad también buscó extenderse fuera de los marcos del espacio europeo, chocando en ese proceso con el mundo musulmán, el cual había conquistado Jerusalén, escenario de la pasión y muerte de Jesús, y lugar de la peregrinación de la cristiandad. La recuperación de la llamada Tierra Santa de los infieles motivó la organización de una serie de expediciones de carácter militar, las Cruzadas. Junto con la fe, las presiones económicas y la necesidad de tierras animaron a nobles y personas comunes a embarcarse en estas empresas de conquista militar para la expansión del cristianismo.